En un momento va a entrar Silvia, así que esperemos un ratito. Buenas tardes a todos y a todas. Empezamos esta semana con el último tema de nuestro programa, que está dedicado, ¿se escucha bien? Siento todo como raro. Bien, que está dedicado a Leonardo Sciascia, escritor siciliano, y a la obra El día de la lechuza. Vamos a dedicar estas 3 clases a este tema. El día miércoles ustedes van a hacer una clase más bien teórico-práctica vinculada con temas específicos de la obra. Y la clase de hoy y de mañana va a estar dedicada, bueno, también a la obra, al autor, a pensar un poco esta relación entre literatura y realidad que se plantea o que Sciascia nos ofrece en su obra. En realidad tuve algunas dudas acerca de cómo empezar la clase de hoy, ¿no? Pensaba, tal vez, bueno, renuncié a la clásica idea de empezar presentando el autor. Probablemente mañana me ocupe un poco más de Sciascia. Por lo pronto, me gustaría sí que ustedes, supongamos que no alcance yo a dar demasiados datos, ustedes lean una biografía de Sciascia en la que puedan medianamente reconstruir su contexto de producción, ¿no? Sciascia es un escritor siciliano que nació... hice unas presentaciones, Magdalena, si querés. Y las estoy buscando un momento. No importa, no importa. Están ahí para que luego las consulten, pero algunas cosas por ahí se podían ir leyendo. Un escritor siciliano que nació en 1921, murió en 1989. O sea, un escritor cuya vida se desarrolla casi a lo largo del siglo XX. Un escritor, podríamos decir, para caracterizarlo, bueno, ya dije siciliano, eso tiene toda una connotación, pero además un escritor comprometido con la realidad de su tierra y de su tiempo. La narrativa de Sciascia es una narrativa de carácter realista porque está directamente vinculada a los problemas propios de la realidad siciliana, que es la realidad de su tierra de origen, ¿no? En gran parte esos problemas tienen que ver con los problemas del poder, la conformación de ese poder, las formas que asume ese poder, y tratándose de Sicilia y tratándose de Sciascia y de su intención de denuncia, ese tema nos lleva inmediatamente a uno de los filones fundamentales de la narrativa de Sciascia, que es la relación poder, mafia y política, ¿no? En ese entramado de poder, ver la relación mafia y política. La obra de Sciascia es de 1961. Una época en la que esta obra, ¿no? El día de la lechuza, el giorno de la civetta. Una época en la que todavía, en realidad, nadie, salvo Renato Cándida, a quien ya me voy a referir en el año 57, pero nadie había escrito nada acerca de la mafia, ¿no? Un fenómeno
político, un fenómeno social, cultural, que está y se reconoce en las entrañas mismas, en las raíces mismas del pueblo siciliano, pero sin embargo aludido, un fenómeno que no se precisaba con la palabra, ¿no? Un fenómeno que no había sido precisado con la palabra. Estaba en el imaginario de todos, pero de una manera ambigua, de una manera, les diría que en algún modo fantástica. Nadie podía hasta ese momento decir a ciencia cierta qué era la mafia, definirla, presentarla, aunque sí se reconocían sus modos de operación, sus modus operandi, nadie todavía podía intelectualizarla, ¿no? En esta relación mafia, pensamiento, palabra, que es un poco lo que lleva adelante Yaya en esta obra, en esta primera obra, que podemos definir nosotros como una novela de mafia y política, una novela que trata directamente el tema del poder, ¿no? Y que nos vincula sin duda de una manera muy particular a este filón realista que nosotros estamos reconociendo en este recorrido que presentamos con la literatura italiana, ¿no? Es un fenómeno que, como se lee aquí en esta diapositiva, Yaya trata de presentar como una particularidad de su tierra, ¿no? Como algo propio de esa realidad. Y en este acto de escribir sobre ese fenómeno, Yaya evidentemente está asumiendo una intención clara de compromiso, de denuncia, de responsabilidad civil. Lo que Yaya hace en este acto literario es un acto de responsabilidad civil con un problema que aqueja su tierra desde siempre o al menos desde por lo menos 2 siglos hacia atrás. Y que él lo recuerda, ¿no? Dice, yo necesité escribir de la mafia, dice en este video que presentábamos al inicio acerca del autorretrato de Yaya, en una de las partes, él dice, yo necesité hacerlo, escribir sobre la mafia. La mafia fue algo que yo presencié, vivencié desde niño, y necesité escribir sobre eso. Yaya no nace en Palermo, o sea, nace en el interior de Sicilia, en Racalmuto, en provincia de Agrigento. O sea que trabajó como maestro de escuela hasta el año 57, y esto le dio a él un profundo conocimiento de la realidad siciliana, no la realidad siciliana de las costas, no la realidad siciliana de estas costas atractivas, con atractivo turístico, sino de la dureza de la realidad siciliana interior, o sea, de esa Sicilia pobre, de esa Sicilia injusta, de esa Sicilia que sufre las inclemencias del clima y de la violencia permanente, una violencia que Yaya reconoce desde el principio de los tiempos, ¿no? Y que se ha ido resignificando a lo largo del tiempo de distintas formas. Entonces, pensando un poco esto y para establecer claramente la realidad, la relación literatura-realidad y poder partir de esta obra del año 61, pensaba en un hecho trágico, bueno, en varios hechos trágicos, pero tal vez en el hecho trágico más fuerte que vivió la historia siciliana contemporánea, que fue el atentado del 23 de mayo de 1992, que se conoce como el atentado de Capaci, cuando a las 17:57 el juez Giovanni Falcone, que
un magistrado que pertenecía al pool antimafia, esto es realidad, no es parte del libro, ¿eh? Estoy refiriéndome a un hecho real. Este juez volvía de Roma, entonces volvía en su auto blindado con su mujer y 3 escoltas, y a determinada altura de la autopista, 500 kilos de trotil explotan y hacen volar por el aire un tramo de esa autopista, ¿no? Matando a la escolta, al juez, a la mujer. O sea, un atentado mafioso de una dimensión nunca antes vista, de una dimensión extraordinaria, un acto de violencia sumamente indigno para una sociedad que se precie de estar organizada civilmente, ¿no? Un acto que ocurrió en 1992. Ese fue un acto terrorista que conmocionó a la ciudadanía italiana, no solamente a la ciudadanía siciliana, ¿no? Un acto que se lo adjudicó, por supuesto, la Cosa Nostra. 57 días más tarde, o sea, en julio, en un atentado terrorista también de características similares, no tan espectacular, pero de características similares, una autobomba explota frente a la casa de la madre de otro juez que integraba este pool, de Paolo Borsellino, produciendo también una gran catástrofe, ¿no? Por supuesto, terminando con la vida de Borsellino. Falcone y Borsellino mueren casi en el intervalo de 2 meses. Los 2 jueces, Falcone sobre todo, pero su compañero Borsellino, los 2 jueces que habían llevado adelante con éxito no solo acciones civiles y legales para combatir la acción delictiva clandestina de la mafia, sino que además con éxito habían logrado llevar adelante, digamos, con todas las pruebas que habían presentado, poder llevar adelante lo que se conoce como el maxi proceso, que llevó el maxi proceso, este gran proceso judicial que se inició el 10 de febrero de 1986, que llevó a la cárcel a más de 400 mafiosos, que condenó a cadena perpetua a los principales capomafias de la Cosa Nostra. En fin, con esto quiero señalar que en manos de estos 2 jueces se pudo, y a través de este trabajo continuo que llevó adelante el pool antimafia, tal vez en una operación de investigación y de conocimiento y de acción sobre el territorio palermitano que inició también Boris Giuliano, un policía que cambió de alguna manera las formas de abordaje y de control del territorio. Bueno, se puede llegar a esta situación, ¿no? Evidentemente, para este maxi proceso y para que esto se pudiera llevar adelante, fue necesaria la colaboración de algunos arrepentidos, aunque Falcone prefiere no usar la palabra arrepentido, no asociar a esa figura a la tradición católica, y más vale hablar de elementos disociados, de personas que se disocian de la estructura mafiosa y que deciden colaborar con el Estado. Entonces fue importante aquí las pruebas ofrecidas por un capomafia, Tommaso Buscetta, que pertenecía a otra familia opuesta a los corleoneses, liderados por Totò Riina, el que se atribuye el atentado contra Falcone y Borsellino, y que, vencido en esta guerra de mafias, decide colaborar, ofrecer las pruebas y, en definitiva, poder
brindar estas pruebas que llevan adelante con éxito el maxi proceso. ¿Por qué parto de esta situación? Parto de esta situación porque esta es una situación que podríamos considerar desde el punto de vista civil, desde el punto de vista legal, una operación exitosa, ¿no? O sea, una primera acción conjunta por parte del Estado para controlar estos hechos de violencia clandestina que constituyen el accionar mafioso. Un proceso que, si ustedes piensan, la novela de Yaya se escribió en el 61 y esto se lleva adelante recién en los años 80, pasó mucho tiempo, ¿no es cierto? La primera comisión antimafia se crea en Sicilia en el 63 aproximadamente. Fue una comisión antimafia que no llegó a buen puerto, que se disolvió, que no ofreció pruebas. En los años 70, como les decía, fue importante el ingreso al sistema policial de Boris Giuliano y después luego este pool antimafia creado en los años finales de los 70, principio de los 80, que, entre otras cosas, lleva adelante una investigación mafiosa a partir de esta idea de grupo, ¿no? De no ubicar a ningún juez en particular investigando cuestiones de mafia, sino más bien organizar este conglomerado de magistrados que llevan todos juntos adelante una investigación y de ese modo poder disolver ciertas responsabilidades. Evidentemente, la muerte de Falcone y de Borsellino fue sin dudas un hecho determinante, ¿no? Para poner fin o debilitar profundamente el accionar de la Cosa Nostra en Sicilia. No voy a decir que la haya terminado, ni tampoco voy a hablar específicamente de los aspectos singulares de este proceso. Primero, porque no soy especialista. Segundo, porque habría que conocerlo con mucho más detalle. Pero sí simplemente quiero mostrar que en estas acciones civiles, pero fundamentalmente legales y civiles, se reconoce ese intento que Yaya inicia en el 61, ¿no? Me parece importante trazar esta línea, la línea Yaya, Falcone, Borsellino, ¿no? Como estos personajes que desde sus ámbitos particulares y apelando a la fuerza de la razón, a la importancia de la regulación social, de las leyes, intentan para su tierra modos de vida dignos, ¿no? Modos de vida civilmente organizados, estructurados en torno a la ley, modos de vida que garanticen para los ciudadanos mejores condiciones. ¿Pudieron leer la novela? No, o sea, estoy hablando de un texto que nadie pudo leer. Bien. Yo les compartí en el grupo también una película, la versión cinematográfica. Es una buena versión. Tiene diferencias respecto al libro, así que lean el libro. Quiero decir con esto, no vean la película. En todo caso, lean el libro y vean la película y después hablamos de las diferencias. La mafia, tratemos de definir qué es la mafia. Esta no va a ser una clase sobre la mafia, ¿no? Esta es una clase sobre literatura que habla de mafia. Pero
Para poder entender la novela de Yaya y el propósito que hay detrás de la concepción literaria de Yaya, es importante pensar en esto, ¿no? ¿Qué es la mafia? La mafia es un sistema un sistema organizativo, delictivo, criminal, clandestino, que opera sobre el territorio, que apela al control del territorio, que se extiende, podríamos decir, por las vísceras de una sociedad, de una ciudad. No es un fenómeno, si bien se manifiesta en atentados, o sea, en todas sus manifestaciones violentas se manifiesta externamente, sus operaciones siempre están en las entrañas de un tejido social, ¿no? No son operaciones que uno pueda advertir a primera vista. Por eso no es raro también pensar que hasta el 61 que Yaya decide escribir, y además del libro de Renato Candia del 57 que se llama Cuesta Mafia, nadie antes haya escrito sobre la mafia, ¿no? Nadie antes se haya interrogado por ese fenómeno. Perdón, profe. Sí, sí, ¿Y sí. Yaya no tuvo problemas con la mafia por escribir de ellos? Bueno, eso lo iba a decir después, pero lo adelanto ahora. No importa. En el final, cuando ustedes lean la novela, al final hay una nota, una advertencia en la que Yaya dice, esta novela ha sido sometida, o este texto ha sido sometido a un gran trabajo de decantamiento, ¿no? De decantación, de un gran trabajo de síntesis y de recorte. Evidentemente el texto era mucho más extenso, tenía muchos más detalles, pero para evitar estas suerte de asociaciones y de referencias a una realidad concreta, Yaya recortó su historia y trató de sintetizarla al punto de que nadie pudiera sentirse identificado, al punto tal que los personajes, si bien uno puede establecer relaciones con la realidad, y ahora me voy a referir a eso, pero los personajes son personajes de la ficción, las ciudades no están directamente aludidas, sino con una consonante y un punto, o sea, no hay referencias concretas, pero al mismo tiempo las hay también. Pero sí, evidentemente Yaya no tuvo los problemas que sí tuvo Saviano en el 2010 cuando escribió Gomorra y fue amenazado de muerte por la camorra y vive con custodia, ¿no? Saviano sí tuvo problemas. Yaya, en principio, no. Son dos tipos de intelectuales diferentes también, pero bueno, en principio, la actitud de Yaya siempre fue una actitud de verdadero compromiso civil. Silvia, yo sé Sí. que en Netflix hay una serie de un periodista español que se llama Jordi, y no sé el apellido, que se llama Salvados, que tiene un capítulo sobre Saviano y de cómo vive Saviano, el peso de haber escrito algo que capaz que no debía. Se llama Salvados la serie, y si ponen Saviano con B corta, Salvados, seguramente les tira el capítulo de Netflix o una parte de la entrevista. No es lo mismo, pero bien no lo terminan pasando por haber escrito eso. Sí, Yaya tuvo una figura siempre más pública, más comprometida y de un peso social fuerte, ¿no? Comprometido con el poder político. Yaya participó del Partido Comunista, después del Partido Radical, representó a ese partido en el gobierno. No recibió un atentado mafioso, eso sí, no le fue como le fue a Falcone y como le fue a Borsellino, que cuando convocan a este mafioso disociado, por no decirle arrepentido, a Bulletta, con cuyas pruebas inician el maxi proceso, Bulletta le dice a Falcone, sepa usted que llevar adelante esto va a significar para usted la muerte, lo van a matar.
Y Falcone dijo, bueno, no está filmada por supuesto esa parte, pero sí ustedes van a encontrar una serie de entrevistas a Falcone en YouTube donde le preguntan y no tiene miedo y no se asusta y no recibe amenazas. Y él siempre contesta lo mismo, ¿no? Con parquedad, con pocas palabras, pero siempre contesta, miedo sí, tal vez el miedo sea un elemento humano con el que hay que acostumbrarse a vivir. Jamás dejaría de hacer esto. O sea, esto es un compromiso civil con el que me siento verdaderamente identificado. Jamás lo dejaría de hacer. Lo hago porque entiendo que esta es mi función. Y bueno, estas figuras tan necesarias también para la sociedad, ¿no? Estas figuras íntegras, estas figuras que de alguna manera representan. Ustedes no han leído la novela, entonces se me hace difícil a mí ir y venir, pero cuando lean en la novela el diálogo entre Bellodi, el capitán, y don Mariano Arena, el capomafia de la novela, Arena divide la humanidad en 5 grupos, ¿no? Y el primer grupo lo reconoce como el grupo de los hombres íntegros, los hombres comprometidos con su deber, los hombres que apelan a la razón, sobre todo apela a esta idea de la integridad. Y dice, usted, le dice el capomafia cuando está siendo objeto de un interrogatorio policial, usted es un hombre. A Bellodi, ¿no? Creo que en esta clasificación uno puede encontrar, ¿no? a Yaya, a Bellodi, a Renato Cándida, a Falcone, a Borsellino. O sea, estos hombres que de alguna manera comprometidos con la ley, pero con la ley como principio de organización civil, porque si la ley no está, impera la violencia. La ley es el único principio que regula el comportamiento social y el primer principio que regula el comportamiento social y que lleva a una sociedad a un estado de dignidad. Entonces, Falcone, cuando se le preguntaba acerca de la mafia, decía algo que evidentemente está en la ideología de Yaya. La mafia es un fenómeno humano y como tal tiene un principio y puede tener un fin. O sea que la mafia no es un comportamiento atávico, atemporal. La mafia es un comportamiento que se puede terminar, o sea que se puede acabar, pero ¿con qué se acaba? Se acaba con la razón, con la imposición de la ley, con la imposición en el sentido racional, con la imposición de un orden civil que regule ese comportamiento social. Una sociedad sin ley es una sociedad indigna, porque una sociedad sin ley es una sociedad que queda al arbitrio de los poderosos y de la violencia. Entonces, la gran afrenta, el gran desafío de estos hombres ha sido justamente ese, llevar un principio de racionalidad a su medio social. Falcone a través de la ley, como juez a través de la ley, Yaya como intelectual civilmente comprometido a través de la literatura. Falcone lo hace con pruebas, lo hace con testigos, lo hace con denuncia y meten presos, ofrecen esas pruebas y meten presos y desarticulan todo un sistema mafioso. Un sistema mafioso que justamente como se ve desarticulado, toma represalias en un atentado que tiene esas características y cuando yo lo describo al atentado y digo 500 kilos de dinamita que volaron una autoestrada, una autopista, estoy mostrando la dimensión del atentado porque en esa dimensión, ese atentado representa de alguna manera el lenguaje mafioso, ¿no? Es decir, bueno, nos hicieron esto, se la devolvemos. Entonces, esta escalada de violencia sin precedentes que puede llevar al hombre
a situaciones de indignidad suprema, ¿no es cierto? Y que, bueno, esta es la lucha en la realidad siciliana que se intenta de alguna manera vencer, ¿no? Nosotros tenemos la mafia por ahí como idealizada, la delincuencia mafiosa como pobres mafiosos, los policías también. Bueno, no voy a entrar en eso, porque no es el objetivo de esta clase, porque no deberíamos entrar por otros caminos. Pero sí me interesa plantear este problema que está en la base del realismo de Yaya, al menos del realismo que Yaya toma en esta novela. Ahora bien, esta mafia como sistema clandestino, criminal, delictivo, que opera sobre el territorio, que se extiende sobre las vísceras en las vísceras de una ciudad, o sea, en toda esta ciudad subterránea, que es tan difícil de identificar, Ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo se sostiene? ¿Por qué se sostiene? En el caso particular de estos contextos y en el caso particular de Sicilia, y lo explico a esto porque nos sirve para la novela, se sostiene sobre una barrera secular de omertà. La palabra omertà, una palabra italiana que apela, ¿no?, a que quiere decir justamente este pacto de silencio establecido por la sociedad, ese silencio secular, ¿no? Un silencio que está... la omertà es un arma mafiosa, tal vez el arma más poderosa con la que cuentan los mafiosos, porque los mafiosos saben que la gente no va a hablar. Entonces, de alguna manera, el accionar mafioso está garantizado por la omertà. Y la omertà se sostiene justamente por el miedo, ¿no? Una sociedad secularmente miedosa. Una sociedad que el miedo ha adormecido, que el miedo ha callado, que ha sojuzgado, y que ha convertido en este conjunto, en este tejido civil que no ofrece resistencia, al contrario, que se transforma en una suerte de cómplice, de aliado del accionar mafioso. Como si el accionar mafioso encontrara en esa conducta de omertà las garantías necesarias para actuar y para perpetuarse en el tiempo. Cuando le preguntan a Yaya, bueno, cuando uno lee sus textos, ¿no? Yaya es alguien que ha mantenido con la escritura una relación cotidiana y que ha escrito todos los días de su vida, o sea, tiene una gran producción. Pero cuando Yaya reflexiona sobre esto, ¿no?, las raíces del miedo, ¿no?, ¿cómo se explica este miedo que es el fundamento de la omertà? Y él dice algo muy interesante, ¿no? Dice que en realidad Sicilia, en su condición insular, ha sufrido un contexto, digamos, ha sufrido acontecimientos históricos determinados que han llevado o que explican este comportamiento, ¿no? Primero, si pensamos en el saqueo constante que Sicilia sufrió por todos estos piratas o por todas estas sucesivas invasiones que desembarcaron en la isla y que se llevaron cosas, ¿no? Desde los normandos, desde los fenicios, hasta los americanos en el siglo XX, Sicilia fue una tierra de desembarcos, una tierra de pillaje, una tierra invadida. Ese ya es un dato interesante, ¿no?, para pensar el carácter siciliano. El siciliano es alguien que se ha tenido que hacer en un contexto de invasión, y entonces es desconfiado, es miedoso, es cuidadoso en el accionar, es alguien que siempre ha sufrido la invasión, y como consecuencia de eso no es difícil pensar el miedo, ¿no?, como una conducta. El otro gran
el otro gran elemento que Yaya reconoce en la historia como fundador de este miedo secular es sin duda el elemento español. No solo la dominación española en la isla, ¿no? Esta dominación española asentada sobre una base feudal, sobre la organización terrateniente, sobre la presencia de los bravos, ¿no? ¿Se acuerdan de esos bravos que aparecían en el primer capítulo de Los novios, de la novela de Manzoni, ¿no? Este casamiento no se tiene que realizar, que amenazan a don Rodrigo. Esos bravos que actúan, que son como vehículos, como vectores de un poder arbitrario que no se termina nunca de reconocer, pero que se mueve en el tejido social y que impone el miedo y que va de alguna manera dominando y sojuzgando las voluntades de ese entramado social, ¿no? Ese es también un elemento que Yaya reconoce en la historia de Sicilia. Y un tercer elemento es la Inquisición, ¿no? La acción concreta de la Inquisición como estrategia disciplinatoria, estrategia de castigo, que España extendió sobre los territorios que dominaba para reconquistarlos y fundamentalmente para disciplinar, ¿no? Dice Yaya, nadie todavía ha ido a los archivos de Madrid, a los archivos de la Inquisición española, a estudiar los efectos que la Inquisición española generó en Sicilia. Los castigos, qué sé yo, si pensamos, por ejemplo, que en este siglo recién se abrieron archivos del Vaticano en los que Carlo Ginzburg, pidiendo permiso, pudo acceder a esos archivos de la Inquisición y estudiar la persecución que la Inquisición hizo sobre determinadas poblaciones paganas del norte de Italia, ¿no? Y de ahí salieron libros como El queso y los gusanos, y Benandanti, en fin, todas estas investigaciones que Carlo Ginzburg, el hijo de Natalia Ginzburg, hace sobre la brujería y la persecución que la Inquisición hizo sobre la brujería. Bueno, ese trabajo de archivo, de ponerle palabra a esa situación. Bueno, en Sicilia no se hizo todavía, dice Yaya, nadie lo hizo. O sea, es un pueblo que está todavía bajo los efectos del miedo y es como si todavía Sicilia no hubiera llegado a un momento iluminista en la historia, al momento de las leyes, al momento de la razón, al momento que por las leyes y por la razón se puede estudiar el pasado para entender el presente y orientar el futuro. Eso todavía en Sicilia no ocurrió. Y como no ocurrió, el comportamiento del siciliano se ha tejido en torno a ese miedo, ¿no? Ese miedo que avala el silencio, que avala la omertad, que avala, en definitiva, el accionar violento de la mafia, porque no hay una contraparte que se sepa capaz y dispuesta a imponer la ley y la razón. Es una reflexión esta de Yaya muy interesante, ¿no? Y muy importante para entender la idiosincrasia del pueblo siciliano. Una reflexión que ustedes también la pueden encontrar con un refinamiento lúcido y profundo en el capítulo 4 del Gato Pardo, cuando el príncipe Salina le dice a Chevalier por qué no acepta un cargo en el Senado italiano y da una explicación histórica antropológica del pueblo siciliano. Hay en toda la tradición literaria siciliana, que es una tradición realista, una reflexión sobre este problema particular que
propio de esta tierra. La mafia, como dije, de alguna manera, entonces se presenta primero como un fenómeno rural, como un fenómeno que nace en estos latifundios gobernados por un señor arbitrario que se vale de una suerte de grupo, comando, que obedece a sus propios requerimientos, pero no a las leyes, pero en determinado momento ese fenómeno rural pasa a la ciudad. Y en Sicilia ese paso o esa conversión de la mafia como fenómeno rural a fenómeno urbano se realiza o se produce en los años 50, en los años del boom económico, en un momento particularmente apto para que este entramado clandestino, delictivo, se extendiera por una ciudad, por ejemplo, como Palermo, que se construyó de nuevo, ¿no? Los años 50, los años del boom, construyeron nuevamente Palermo, una Palermo que, bueno, que estaba un poco destruida por la guerra, pero además fueron los años de la modernización, fueron los años en que la ciudad se verticalizó, o sea que se construyeron edificios, se modernizó, por decirlo de alguna manera. Entonces, una ciudad que instala la obra pública, y este es verdaderamente justo el lugar donde la mafia puede anidar, ¿no? Ya nosotros lo sabemos también por cualquier similar coincidencia con nuestra realidad, ¿no es cierto? La obra pública siempre es ese espacio apto para el operar mafioso, porque justamente la mafia ahí traba relación con políticos que rápidamente se corrompen al poder mafioso, ¿no? Por la debilidad, por el miedo y también por la debilidad ante el dinero, ante las prebendas y demás. Entonces, en Sicilia la mafia en los años 50 rápidamente deja de ser un fenómeno rural y pasa a la ciudad. Y se instala en la ciudad manejando el negocio inmobiliario, el negocio edilicio, la obra pública. Luego, en finales de los 60, de los 70, la mafia se reconvierte, digamos, cambia de rubro, y es cuando pasa a manejar todo el mercado de la droga. Sobre todo en ese sentido, Sicilia es muy importante porque fue, de alguna manera, el nexo que conectó Italia con Estados Unidos y que se establecieron estas relaciones entre la mafia italiana y la mafia norteamericana. Entonces, ahí la Cosa Nostra se hizo fuerte, el grupo de los corleoneses vencieron las distintas luchas entre familias mafiosas y se quedaron con el manejo del narcotráfico en el territorio. La primera vez entonces que un hecho de mafia se presenta en clave literaria es entonces en 1961 con la obra de Yaya, El día de la lechuza. ¿Por qué? Bueno, en alguna medida lo hemos venido diciendo hasta ahora, porque Yaya se siente como intelectual, se reconoce un intelectual civilmente comprometido, ¿no? Civilmente comprometido con su lugar, afectivamente vinculado con ese lugar. Él fue maestro de escuelas, él conoció la miseria del interior de Sicilia, las dificultades, la dureza de la lucha por la vida, las condiciones de los mineros en las minas de azufre, de los campesinos, de esos niños pobres que él recibía en la escuela. Vio ese comportamiento ya y vio que ese comportamiento mafioso tenía como principio y como origen la injusticia, la pobreza, la desigualdad, la distribución inequitativa de las riquezas. Entonces, alguien de la sensibilidad de Yaya pensó que, y además consciente
del valor de la razón para poder revertir estas situaciones, pienso que en la literatura como un vehículo eficaz, ¿no? Solo la razón para Yaya puede desarticular este sistema criminal, indigno, para cualquier sociedad civil, o sea, un sistema impensable en cualquier sociedad civil. Y cuando decimos sociedad civil nos estamos refiriendo a una sociedad estatal, o sea, donde hay Estado no debería haber mafia. Este es el principio. Donde hay Estado no debería haber mafia porque son dos organizaciones que se contraponen. Una actúa amparada por la ley y la otra actúa al margen de la ley. La complejidad está dada justamente cuando la mafia logra insertarse en el aparato estatal y con sus sistemas y con sus principios y sus valores desarticular ese entramado legal que protege la ciudadanía. No es una lucha fácil, sin duda. Por más que sea un fenómeno humano que tiene principio y tiene fin, no es una lucha fácil. Y presentar un poco esta historia de atentados que yo simplemente he presentado haciendo referencia tal vez al más espectacular y terrible atentado que tuvo lugar en Sicilia, que fue el atentado de Capaci, quiero de alguna manera ejemplificar a dónde puede llegar esta escalada de violencia. En tanto fenómeno serio, grave, indigno para una sociedad civil, la mafia solo puede vencerse con la fuerza de las instituciones. O sea, eso fue de alguna manera lo que llevó adelante Falcón, el Borsellino, el pool antimafia. Eso fue lo que de alguna manera en un plano circundante al poder judicial Yaya trata de hacer con la literatura, pero también con un compromiso fundamental con la sociedad de su época, ¿no? Participando en los espacios de representación, estando dentro de partidos políticos y demás. Yaya quiere presentar en esta novela el paso, esto que yo les decía recién, el paso de este fenómeno rural al ámbito urbano, ¿no? El paso de la mafia de un plano rural a un plano urbano. Y para ello se vale de una forma literaria que es la novela policial política, una novela policial política breve, que ya justamente dijimos que es breve porque, bueno, después que terminó la primera versión se dio cuenta que justamente para evitar problemas con la mafia era necesario reducir, quitarle al texto una serie de elementos que pudieran generar un principio de identificación, ¿no? Y entonces para proteger también su vida y bueno, decide recortar el texto. Esto está al final, no sé qué traducción tienen ustedes. ¿Tienen la traducción de Alianza? ¿Cuál es el texto que tienen? Creo que es Alfaguara, Silvia. Ah, Alfaguara. ¿Y el traductor? Ya te lo digo. Dice Juan Ramón Azaola. Ah, bien. Traductor. Bueno, al final está la nota en la que Yaya, en la que el narrador justifica y termina diciendo, huelga decir que no hay en el relato personaje o hechos que tengan relación, si no es fortuita, con personas existentes o con hechos realmente ocurridos. Yaya escribe eso. Saviano es muy distinto, ¿no? Saviano en un momento, en un capítulo determinado de Gomorra dice, yo sé porque yo tengo las pruebas. O sea, está haciendo una confesión pública y está
utilizando la literatura como una denuncia, como un elemento de denuncia concreto. Bien. Pero es otra época. Sí, es otra época también. Es otra época. Este giallo, que así se llama la novela policial en Italia, giallo, con doble L, es un giallo insólito, ¿no? ¿Por qué? Porque es la primera vez también que este tipo de novelas policiales termina con la derrota del investigador, con la derrota de las pruebas, ¿no? Dicho de otra manera, con la derrota de la verdad. Es una novela que no llega a demostrar la investigación que se lleva adelante. Es la primera vez que una novela policial se presenta en clave de derrota. Y esto constituyó una verdadera renovación del género. En esta época todavía, en la época de Yaya, no se hablaba de mafia. En eso recupero lo que dijo Viviana, o sea, es distinta a la época de Saviano, donde ya la mafia está instalada como fenómeno social y se reconoce. En esa época todavía, cuando se hablaba o cuando se refería a mafia, la mafia figuraba en el imaginario social, pero como algo vinculado al plano de la fantasía, como algo que no se podía probar, nadie tenía prueba demasiado concreta. Los asesinatos mafiosos que de hecho ocurrían estaban siempre vinculados a otro tipo de móviles, ¿no? Generalmente eran móviles pasionales que llevaban a ese tipo de asesinatos. O sea, no se podía vislumbrar detrás de ese accionar a una organización estructurada, con una lógica particular que operaba al margen de la ley. Entonces, es importante la novela de Yaya, ¿no? Si uno piensa esto. Es la primera vez que la realidad y la palabra intentan encontrar una vinculación. Y esto se hace a través de la literatura, ¿no? Esta función de denuncia de la literatura que Yaya puede cumplir de una forma tan lograda y que constituye verdaderamente como el primer modo de abordaje a este problema. Porque después de esta novela, en el 63 se crea la primera comisión antimafia, una comisión gubernamental que, bueno, que no sirvió para nada, que no llegó a nada, pero se crea ya una comisión. Quiere decir que desde el gobierno se empieza a hablar de la mafia. Después de un atentado que mató a 7 militares o policías, no recuerdo bien, pero gente del Estado, después de ese atentado se crea esta comisión. Esa comisión, como dije, no dio buenos resultados, no llegó a buen puerto, pero bueno, en la década siguiente, 2 décadas siguientes, finales de los 70, a mediados de los 70 llega a la isla Boris Giuliano, que es un policía que intenta abordar el fenómeno de la mafia de una manera nueva, tratando de trazar una cartografía en la ciudad de Palermo que permite identificar este accionar. Acá solamente quiero, no estoy hablando de la policía, no conozco en detalle el accionar de Giuliano, no podría hablar de eso. Pero sí puedo decir que detrás de ese accionar, Giuliano, que fue otro que lo mataron enseguida, los mafiosos a los 49 años lo asesinaron, ¿qué intenta hacer él? Lo importante es que desde el Estado se intenta trazar una cartografía para identificar el accionar mafioso en la ciudad. Entonces ya quiere decir que la idea de que un sistema clandestino delictivo funcionaba y existía, y que el Estado algo debía hacer. Y después, en los 80, se crea el pool antimafia y se llega finalmente al maxi proceso.
que podríamos decir termina con un montón de mafiosos presos, desarticula una organización y con la muerte de sus dos principales impulsores. O sea que es una tensión constante, ¿no? Y de muy difícil resolución, porque es una tensión donde la mafia puede rápidamente involucrar al elemento civil, al elemento gubernamental. Siempre encuentra la manera de ingresar al poder político. Yo quería leerles parte de la confesión, un breve fragmento de Bulletta cuando él decide cooperar, en realidad decide cooperar con Falcone y con Borsellino porque ya le habían matado los hijos, los hermanos, o sea, pero fíjense lo que dice él respecto a cómo la mafia se mete en el poder político. No es la Cosa Nostra que contacta con el político, sino que es un miembro de la Cosa Nostra quien dice: este presidente es mío, es cosa mía, y si necesitas un favor, debes dirigirte a mí. En otras palabras, la Cosa Nostra mantiene una especie de monopolio sobre el político. Cada jefe de familia selecciona a un hombre cuyas características le hacen parecer accesibles. Olvídese la idea de que ha llegado a un pacto de antemano. Todo lo contrario, alguien se dirige al candidato y le dice: honorévole, puedo hacer esto y esto otro para usted ahora, y esperemos, cuando sea elegido, se acuerde de nosotros. El candidato gana y debe devolver el favor. Se le dice: necesitamos esto, ¿lo hará o no? El político entiende de inmediato y actúa siempre. Esa confesión de Bulletta pone, de alguna manera, advierte sobre el modo con que la mafia se mete en el poder político, ¿no? Y el modo en que conquista esas voluntades y termina dominando las voluntades. Hay que ser muy íntegro, ¿no?, para poder combatir todo lo que eso implica, o sea, combatir el miedo, combatir la debilidad ante el dinero. Esas son las dos principales. Por miedo o por dinero, todo el mundo termina cediendo. Bien, en esta novela importa sobre todo, se destaca sobre todo, la figura del capitán, del protagonista, de Lodi, ¿no?, que rápidamente descarta el móvil del crimen pasional. No sé si, como no leyeron, lo voy a leer yo. Voy a leer. La novela se divide, lo digo ya para que lo tengan presente, la novela se divide en 17 capítulos. No están numerados, Yaya no los numera. Están numerados por blancos tipográficos. No sé en la traducción de ustedes, por eso les preguntaba, pero en la mía, que es de Alianza, comparado con el original, algunas partes no están diferenciadas. Entonces sería bueno saber dónde empieza y dónde termina cada capítulo, porque Yaya compone esta novela con el estilo del montaje fotográfico. Entonces, podríamos decir que los capítulos impares corresponden a los diálogos entre la policía con los acusados, con los implicados. Y los capítulos pares se corresponden a los diálogos entre los mafiosos entre sí. Ustedes lo van a advertir a esto porque mientras en los diálogos impares, o sea, en los diálogos que ocurren en la policía,
donde los policías interrogan a los acusados, es claro quién habla, quién no habla, es claro de quién es la voz que lleva la narración, mientras que en los capítulos pares, que son capítulos dialogados también, fragmentos dialogados, ahí siempre Yaya trabaja en un clima de indeterminación, de imprecisión. Ya vamos a leer uno para que ustedes adviertan cuál es la diferencia, ¿no? Pero en uno habla la policía, en uno habla la ley, en el otro habla la mafia. Y la mafia es eso, ¿no? Es ese saber que sobrevuela las conciencias, que trabaja con amenazas, con cosas nunca muy claras, pero que se saben, a las que hay que obedecer, pero que con ironía. Es muy interesante esta elección estilística que realiza Yaya, ¿no? Esta suerte de contrapunto entre el diálogo de la ley y el diálogo de la criminalidad, que van es como si la narración se desarrollara sobre dos andenes, el andén de la legalidad y el andén de la criminalidad, y van tejiendo como un contrapunto. En ese sentido, Calvino le dijo a Yaya, ¿no? A propósito de la novela, que la comedia de caracteres, porque verdaderamente hay ironía, hay humor, Yaya es un gran narrador, es un gran conocedor de esa idiosincrasia siciliana, entonces la puede sintetizar, la puede exhibir en estos diálogos tan típicos. Entonces dice Calvino, la comedia de caracteres y la sabiduría histórica, literaria, sociológica, encuentran un punto de fusión único en tu narrativa. Le dice, ningún otro autor de la narrativa contemporánea italiana ha logrado fusionar la comedia de caracteres con ese saber tan profundo y específico de la realidad literaria, sociológica e histórica italiana. O sea, uno nota que Yaya es un escritor con densidad. Eso no ocurre, bueno, la obra de Saviano es otra cosa. Tampoco ocurre en la obra de Camilleri, que también toma el tema de la mafia, pero es mucho más light, ¿no es cierto? El relato. Son épocas distintas, no estoy comparando. La época de Yaya es la época del compromiso, y Yaya en ese sentido corresponde todavía a esta idea de intelectual faro, ¿no? Cuando hablábamos de Pasolini, de Calvino, de Yaya, como intelectuales que entendían que su trabajo estaba comprometido con la realidad de su época. Quería leer el primer capítulo, es muy importante. El autobús iba a salir. Zumbaba, la traducción, Esther Benítez es una buena traductora española y reconocida, pero yo juzgo que acá no hizo una buena traducción, al menos no me convence a mí la traducción, pero bueno. Si ustedes la pueden leer en italiano, pueden leer las dos versiones, sería mucho mejor. El autobús iba a salir. Zumbaba sordamente con repentinos carraspeos y sacudidas. La plaza estaba silenciosa en el gris del alba, hilachas de niebla en los campanarios de la catedral. Solo el zumbido del autobús y la voz del vendedor de tortas, tortas calientes, tortas, implorante e irónica. El cobrador cerró la puerta. El autobús se puso en marcha con un ruido de chatarra. La última ojeada que el cobrador echó a la plaza descubrió al hombre vestido de oscuro, que llegaba corriendo. El cobrador le dijo al chofer, un momento, y abrió la puerta mientras el autobús todavía estaba en marcha. Se oyeron dos golpes secos. El hombre vestido de oscuro que iba a saltar al estribo se quedó un instante suspendido, como si una mano invisible le tirase el pelo. Se le cayó la cartera de la mano y lentamente se derrumbó sobre ella. El cobrador blasfemó. La cara se le había puesto del color del azufre. Temblaba. El vendedor de tortas, que estaba a 3 metros del hombre caído, moviéndose como un cangrejo,
comenzó a alejarse hacia la puerta de la iglesia. En el autobús nadie se movió. El chofer estaba como petrificado, con la izquierda en la palanca del freno y la derecha en el volante. El cobrador miró aquellas caras que parecían caras de ciego, sin miradas. Dijo: «Lo han matado». Se quitó la gorra y empezó frenéticamente a pasarse la mano por el pelo. Volvió a blasfemar. «Los carabinieri», dijo el chofer, «hay que llamar a los carabinieri». Se levantó y abrió la otra puerta. «Ya voy yo», dijo el cobrador. El cobrador miraba al muerto y después a los viajeros. Había también mujeres en el autobús, viejas que cada mañana llevaban sacos de lienzo blanco, pesadísimos, y cestas llenas de huevos. De sus ropas se desprendía un olor a estiércol, a leña quemada. Solían quejarse e imprecar. Ahora estaban en silencio, con las caras como desenterradas de un silencio de siglos. «¿Quién es?», preguntó el cobrador señalando al muerto. Nadie contestó. El cobrador blasfemó. Era un blasfemo famoso entre los viajeros de aquella línea. Blasfemaba con esto. Ya lo había amenazado con el despido, pues era tal su vicio de la blasfema que hacía caso omiso de la presencia de curas y monjas en el autobús. Era la provincia de Siracusa. En materia de asesinados tenía poca práctica. Provincia estúpida la de Siracusa. Por eso blasfemaba con más furia que de costumbre. Llegaron los carabinieri. El sargento con una sombra de barba y muerto de sueño. La aparición de los policías resonó cual toque de alarma en el letargo de los viajeros. Y detrás del cobrador, por la otra puerta que el chofer había dejado abierta, empezaron a bajar. Con aparente indolencia, volviéndose hacia atrás, como buscando la distancia exacta para admirar los campanarios, se iba alejando hacia los bordes de la plaza y tras una última mirada se escabullían. El sargento y los carabinieri no advertían aquella lentísima estampida. Alrededor del muerto había ahora unas 50 personas, los obreros de un taller escuela, a quienes le parecía mentira haber encontrado un asunto tan gordo para llenar el ocio de las 8 horas. El sargento ordenó despejar la plaza y hacer subir a los viajeros al autobús, y empezaron a empujar a los curiosos hacia las calles que daban a la plaza. Los empujaban y pedían a los viajeros que fueran a ocupar sus asientos en el autobús. Cuando la plaza quedó vacía, vacío estaba también el autobús. Solo quedaban el chofer y el cobrador. «¿Es que no viajaba nadie?», preguntó el sargento al chofer. «Alguien había», contestó el chofer con cara de desmemoriado. «Alguien», dijo el sargento, «quiere decir 4, 5 o 6 personas. Nunca he visto salir de este autobús con un asiento libre». «No sé», dijo el chofer, exprimiéndose el cerebro con su esfuerzo por recordar. «No sé. Digo a alguien por decir. Desde luego, no eran 5 o 6, eran más. Quizás el autobús estuviera lleno. Yo nunca miro a la gente que hay. Me siento en mi sitio y adelante, solo miro la carretera, me pagan por mirar la carretera». El sargento se pasó por la cara una mano tensa por los nervios. «Entendido», dijo, «tú miras solo la carretera. Pero tú», y se volvió hecho un basilisco al cobrador, «tú cortas los billetes, coges el dinero, das la vuelta, cuentas la gente y la miras a la cara. Y si no quieres que te refresque la memoria en la prevención, ya que estás diciendo quién estaba en el autobús, por lo menos debes decirme 10 nombres. Llevaba 3 años en esta línea. Hace 3 años que no te veo todas las tardes en el café. Conoces al pueblo mejor que yo». «Nadie conoce el pueblo mejor que usted», dijo el cobrador sonriendo, como quien rechaza un cumplido. «Está bien», dijo el sargento, riendo burlón. «Primero yo y después tú, está bien. Pero yo en el autobús no estaba, porque me acordaría por uno de los viajeros.
con que te toca a ti, por lo menos a 10 debes citármelos. No me acuerdo, dijo el cobrador, por el alma de mi madre, no me acuerdo. En este momento no me acuerdo de nada, me parece estar soñando. Ya te despertaré yo ya, se enfureció el sargento. Con un par de años de cárcel te despierto. Pero se interrumpió para ir al encuentro del juez que llegaba. Y mientras informaba al juez de la identidad del muerto y de la huida de los viajeros, al mirar hacia el autobús tuvo la sensación de que algo estaba fuera de su sitio o que fallaba, como cuando una cosa falla repentinamente en nuestros hábitos, una cosa que a fuerza de uso o de costumbre se detiene en nuestros sentidos y no llega a la mente, aunque su ausencia genera un pequeño y vacío desconcierto, como una intermitencia de luz que nos exaspera, hasta que la cosa que buscamos cuaja de golpe en la mente. Falta algo, dijo el sargento al carabiniere Espósito, que con su título de contabilidad era el pilar del cuartel de carabinieri de S. Falta alguien o algo. El vendedor de tortas, dijo Espósito. Caray, el vendedor de tortas, exultó el sargento, y pensó en las escuelas patrias. El título de contabilidad no se lo dan a cualquiera. Mandaron a un carabiniere a toda prisa a pescar al vendedor de tortas. Sabían dónde encontrarlo, pues normalmente tras la salida del primer autobús se iba a vender las tortas calientes al patio de la escuela. 10 minutos después, el sargento tenía delante al vendedor, la cara de un hombre sorprendido en el más inocente de los sueños. ¿Estaba?, preguntó el sargento al cobrador, señalando al vendedor de tortas. Estaba, dijo el cobrador, mirando un zapato. Con que, dijo con paternal dulzura el sargento, tú esta mañana, como de costumbre, viniste aquí a vender tus tortas. El primer autobús a Palermo, como de costumbre. Tengo mi licencia, dijo el vendedor. Lo sé, dijo el sargento, alzando al cielo unos ojos que clamaban paciencia. Lo sé, y no me importa tu licencia. Quiero saber una cosa. Me la dices y te dejo marchar enseguida a vender torta a los niños. ¿Quién disparó? ¿Cómo?, preguntó el vendedor de tortas asombrado y curioso. ¿Han disparado? En este primer capítulo, encontramos gran parte o una síntesis de la novela, ¿no es cierto? El relato se inicia entonces con esta apertura casi cinematográfica, ¿no? Una escena dramática, pero al mismo tiempo caricaturesca, que es la escena del asesinato de Salvatore Colasberna. Este Salvatore Colasberna era un albañil que había fundado una pequeña cooperativa constructora. Una cooperativa de la construcción, ¿no? En esta pequeña ciudad, que no se alude, se dice la ciudad de S, pero es muy probable que Yaya hiciera referencia a la ciudad de Jaca, donde en 1946 se había matado a... está en una de las diapositivas, Magdalena, ¿me la pasas? A Ancucio, debe ser acá, a Ancucio Miraglia, un sindicalista de la izquierda que había sido asesinado en 1947 por la Cosa Nostra en la ciudad de Jaca. Es probable que este hecho de crónica esté en la base del relato de Yaya. Yaya siempre se nutre de la crónica, de la historia, para escribir sus novelas. La otra figura importante es la de Renato Cándida, que escribe el libro Cuesta Mafia del 57 y que uno puede reconocer en la figura del capitán Bellodi. Un libro que después de que salió y que Yaya reseñó, Cándida se tuvo que trasladar a vivir al norte, no pudo vivir más en Sicilia.
Bien, es probable entonces que este hecho, que este asesinato con el que empieza la novela, haga referencia a ese hecho. Una escena, como ustedes ven, dramática, pero también caricaturesca, ¿no es cierto? Porque si bien tiene el drama de este asesinato que ocurre de golpe, ante los ojos de todos, es caricaturesca esto que Calvino le decía a Yaya, ¿no? La pintura de caracteres, cómo cada uno ahí actúa y funciona como se espera que funcione, ¿no? Este vendedor de tortas que termina, que se va escapando de la escena del crimen disimuladamente, como el cangrejo, ¿no es cierto?, haciendo estos pasos para atrás para irse disimuladamente y no quedar implicado como testigo, y que tiene el tupé de decirle al sargento cuando lo interroga que, ¿qué? ¿Dispararon? O sea, fingiendo demencia, o sea, haciendo de cuenta que no escuchó nada, ni vio nada, o sea, sorprendido totalmente. Eso es gracioso, humorístico, ¿no? Pero por otro lado, la escena del crimen que está presentada con toda la maestría cinematográfica, fíjense que funciona como un fotograma, ¿no? La última ojeada que el cobrador echó a la plaza descubrió al hombre vestido de oscuro que llegaba corriendo. El cobrador le dijo al chofer, un momento, y abrió la puerta mientras el autobús todavía estaba en marcha. Se oyeron 2 golpes secos. El hombre vestido de oscuro que iba a saltar al estribo se quedó un instante suspendido, como si una mano invisible le tirase del pelo. Se le cayó la cartera y lentamente se derrumbó sobre la cartera. O sea, en ese breve párrafo está narrada con toda la pericia técnica de un fotograma, una escena cinematográfica. Estoy mezclando un poco las cosas. No estoy siendo muy ordenada en la exposición, pero esta técnica fotográfica, propia de cinematográfica, tiene que ver con una intención que Yaya también tenía, ¿no? De escribir una novela de mafia para un público amplio. Entonces, hay un dinamismo en la narración que permite la vinculación de los dos lenguajes, el lenguaje de la literatura con el lenguaje del cine, y que trabaja como una suerte de montaje en la novela. Aquí los nombres no se mencionan, ¿no? Los nombres de las ciudades, justamente porque Yaya es una estrategia adrede, no quiere establecer ninguna vinculación directa con ningún territorio. Sí se presenta un homicidio, o sea, la novela empieza, se abre con un homicidio, este hombre que es asesinado con 2 disparos de una lupara, o sea, una lupara, la clásica escopeta de caño recortado que utiliza no solo la mafia siciliana, pero propia de la criminalidad, ¿no es cierto? La voz lupara es una voz italiana para designar este tipo de armas que tienen culata y caño recortado, o sea que son escopetas más fáciles de maniobrar que la escopeta tradicional. Además, el caño recortado hace que el cartucho salga y los perdigones tengan mayor efecto. O sea, es un arma mucho más efectiva que una escopeta tradicional. Es un arma de un alto poder destructivo. Es muy ilustrativo ese momento, ¿no? de la muerte. Parece como una escena del Far West también, ¿no? Esta vinculación, esta rapidez en la descripción, esta rapidez y este logro en la imagen. Hay una relación entre el ojo y la pluma ahí de director de cine en Yaya. Importa todo lo otro que rodea al hecho en sí del asesinato, ¿no? Que de alguna manera nos permite ya advertir sobre esta idiosincrasia siciliana.
el color azul, ¿no? del cobrador. Se había puesto azul como el azufre, ¿no? Las minas de azufre son una referencia insoslayable a Sicilia, ¿no? A la dura realidad campesina, a la dura realidad rural de Sicilia. Pero después importa cómo la palabra cara... Perdón, Silvia, el azufre también es el infierno, ¿no? También, esta relación. La palabra facha, o en italiano, pero cara, también cobra relevancia en el párrafo siguiente. Dice, en el autobús nadie se movió, el chofer estaba como petrificado. Fíjense, esta idea de inmovilidad. Con la izquierda en la palanca del freno, la derecha al volante. El cobrador era el que más reaccionaba, pero miró aquellas caras que parecían caras de ciego, o sea, gente que no ve, caras sin mirada. Y dijo, lo han matado, se quitó la gorra y empezó frenéticamente a pasarse la mano por el pelo, volvió a blasfemar. Se levantó y abrió la otra puerta. Yo voy, dijo el chofer. Eran caras de silencio. Eran caras de ciego, caras de silencio, que ahora estaban en silencio, con las caras como desenterradas de siglos, de un silencio de siglos. Esta idea de una Sicilia dormida, de una Sicilia secularmente dormida, es una idea que está también en el capítulo 4 de Lampedusa, ¿no? Los sicilianos están dormidos, están adormecidos. Esta idea de inmovilidad, de muerte, que acompaña o que caracteriza, si ustedes quieren, el comportamiento propio de la humertad, del pacto de silencio, ese silencio en el tácito que todo el mundo sabe que tiene que cumplir, que nadie traiciona y que todos empiezan a desaparecer. Nadie quiere ver nada, nadie quiere hablar de eso porque nadie quiere buscarse problemas, nadie quiere quedar implicado en algo. El punto más culminante de la situación es cuando el vendedor de tortas dice, pero ¿cómo? ¿Dispararon? O sea, esto es lo más cómico, pero al mismo tiempo lo más amargo de la situación, ¿no es cierto? Este pacto de silencio y ya la lucha que se da en este grupo de carabinieri, del sargento, que intentan empezar a construir la verdad y que se dan con este muro de silencio secular, con el que no pueden, al que no pueden entrar, ¿no? Que no pueden desarmar. Y ni el chofer habla, ni el cobrador de billetes puede dar un nombre, todos están aliados en este pacto de silencio. Fíjense, 10 minutos después, el sargento tenía delante al vendedor, lo habían ido a buscar a la escuela. La cara del hombre sorprendido en el más inocente de los sueños. La idea del sueño, la idea del sueño se repite en esta primera parte y no es casual. La idea de una Sicilia dormida, la idea de una Sicilia adormecida por el peso de la violencia histórica, que un pueblo que no sintió tampoco el efecto de la ley, ¿no es cierto? Porque también hay que buscar ahí la explicación. Algo pasó en esa conformación social que posibilitó una humertad tan fuerte y tan atávica. El cierre del capítulo, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Han disparado? Constituye la negación plena de la evidencia. O sea, es como si el vendedor dijera, acá no ha pasado nada. En un pueblo que está dormido, que niega todo, el capítulo representa muy bien esta idea de omertá, ¿no? Que es tal vez y no es casualidad que esté al principio de la novela,
que es el arma más poderosa con la que cuenta la mafia para sostenerse en el tiempo. Hay una complicidad pasiva entre los grupos activos de la mafia y un pueblo que pasivo contempla este accionar, pero no se compromete para resguardar la propia vida. No dije algo que es importante tener en cuenta, porque toda la obra está construida sobre una importante intertextualidad que alude a la biblioteca de Yaya, ¿no? La obra se inicia con el epígrafe como la lechuza cuando de día aparece, ¿no? Una epígrafe extraído de Enrique VI de Shakespeare, ¿no? En general, la lechuza es un animal que caza y que actúa de noche. Pero en el epígrafe que utiliza Yaya, apela a esta aparición diurna de la lechuza, ¿no? La mafia en un momento actuaba de noche, pero ahora ya empezó a actuar de día. En el pasado actuaba en la oscuridad, en secreto, como la lechuza, ¿no? Que es un animal nocturno, pero ahora la mafia actúa de día. ¿Y por qué actúa de día? ¿Por qué es el día de la lechuza la obra? Porque puede actuar de día porque cuenta con la complicidad del poder político. Si la mafia puede actuar de día, es porque el poder político permite ese accionar. La voz de la razón, la voz de la verdad, el alter ego de Yaya, el Falcone de la obra, lo representa sin duda el capitán Bellodi, ¿no? Este Bellodi que es un continental, un emiliano, un hombre culto, un hombre sensible, uno que había participado en la Guerra de la Resistencia, o sea, un partillano perteneciente al Partido Comunista, un hombre de razón, se inserta en la realidad cultural italiana, es trasladado en la realidad cultural siciliana, es trasladado a Sicilia y tiene que investigar, le toca a él investigar este asesinato, que por otro lado no es un asesinato, en realidad es un poco más complejo el argumento del texto, ¿no? En realidad el asesinato inicial es el asesinato de Colas Berna, que no acepta entrar en el juego de las empresas constructoras, que no responde a ciertas amenazas que otras empresas constructoras le hacen. Un albañil que fundó su propia cooperativa constructora, uno que es de izquierda. Voy dando todos estos datos porque van sirviendo luego para tejer oposiciones en la trama. Que no atiende a las advertencias, que construye casas de calidad. En el capítulo 2, ya lo vamos a ver dentro de un rato o mañana, se pone en juego en estas voces anónimas que constituyen un poco la coralidad mafiosa del pueblo, se pone en juego eso, cómo las casas que construía Colas Berna eran casas que no se caían, eran casas sólidas. Los caminos que él construía eran caminos que no se rompían, no eran como las casas que construía la empresa Cimiroldo, por ejemplo, o la empresa Falcelo, que eran casas que si se apoyaba una vaca se caía, o sea, casas hechas sobre sistemas constructivos corruptos, o sea, casas
a las que se les restaba materiales, casas de mala calidad o caminos que se agrietaban y bueno, lo que pasa ahora, lo que pasa acá, en cualquier emprendimiento inmobiliario. O sea, no es algo ajeno. Este tipo pretendía mantener en ese sistema cierta integridad y cortarse solo, ¿no? Porque no quería entrar en contacto con otros, bueno, ganaba algunas licitaciones y así llevaba adelante su propia empresa, que era la empresa Santa Fara. En realidad, más que una empresa, era una cooperativa. Él era un comunista, entonces era una cooperativa. Sucede que después que lo matan a Colas Berna, hay otro que vio el crimen, que es el Tano Nicolosi, que ve, de casualidad, ve el hecho y el asesino también lo mata a él. O sea, hay dos crímenes que se producen en la obra. Y después va a haber un tercer crimen, que es el crimen de Calogero di Bella, que es la figura del soplón, la figura del confidente, este personaje que está llevando y trayendo información y que juega a darle información de los mafiosos a la policía y que en determinado momento se equivoca y dice algo que no tenía que decir. Involucra a Rosario Pizzuco en los acontecimientos como el mentor o uno de los mentores del crimen, y eso le cuesta también la vida. O sea que como asesinatos en la novela se presentan los asesinatos de estos tres. El primero es el de Colas Berna y luego el de Nicolosi y el de Di Bella como consecuencia de eso. Cada uno de estos personajes ubicados en planos diferentes. En torno a estos hechos delictivos, en torno a estos antecedentes, se da el enfrentamiento de dos grupos en pugna por esclarecer y ocultar la verdad. El grupo que corresponde a las fuerzas del orden, que está liderado por Bellodi, este capitán de Parma que llega a Sicilia, poner un poco de orden, bueno, que lo trasladan ahí, que intenta aplicar su mentalidad racional, refinada, culta, humana, en el esclarecimiento de los hechos. Otros sargentos y personajes secundarios que lo circundan, como el capitán D'Antona, bueno, el brigadier D'Antona, y que llevan adelante la investigación, ¿no? Una investigación que comienza a partir de una carta anónima que recibe Bellodi en la comisaría, escrita por los hermanos de Colas Berna, en la que explican que fue asesinado por no querer integrar un consorcio mafioso. Inmediatamente, la esposa de Nicolosi también se presenta en la comisaría a denunciar la desaparición de su esposo, desaparición que en realidad es una muerte, porque bueno, había sido un testigo involuntario del primer asesinato. Y ahí empieza, digamos, sobre esos poquísimos elementos, Bellodi tiene que reconstruir el conjunto de pruebas que le permitan llegar a la verdad, ¿no? De entrada, descarta el móvil del crimen pasional. Porque como estaba la mujer de Nicolosi, enseguida el pueblo intenta ahí embarrar la situación y transformar esto como una suerte de crimen pasional, diciendo que Colas Berna en realidad era amante de la esposa de Nicolosi, entonces Nicolosi lo mató Colas Berna. Bueno, esa hipótesis Bellodi la descarta de inicio. Y orienta la investigación en relación a descubrir este entramado delictivo que se teje entre las distintas empresas constructoras, el negocio del cemento, de la construcción. Del otro lado, como representantes del grupo mafioso, bueno,
es más numeroso, por supuesto, el otro grupo, ¿no? Está como figura central, como figura, como figura central, está la figura de don Mariano Arena. Mariano Arena es el capo mafia, el padrino, ¿no? Este hombre de pueblo que parece siempre honesto, bastante patriarcal, que ayuda a los pobres, que en realidad tiene muchos negocios, su hija estudia en Suiza, tiene una riqueza construida sobre la violencia, sobre el fraude, tiene mucho dinero en el banco, evasión fiscal. Y después, este es un dato importante, ¿no? Porque fíjense ustedes cómo el sistema estatal es cómplice muchas veces cómplice de este sistema mafioso, porque el logro del pool antimafia fue justamente el poder reconstruir pruebas y llevar adelante, además de la confesión de Bulletta y demás, poder desarticular todo ese tejido mafioso, se pudo hacer porque fueron a las cuentas bancarias de los mafiosos, ¿no? Empezaron a revisar las cuentas bancarias y vieron ahí el movimiento de dinero, la evasión impositiva. A nadie antes se le había ocurrido hacer eso en el Estado. O sea, fíjense ustedes, no era tan difícil, ¿no? Decirle a alguien, bueno, usted, ¿de dónde viene esta plata? ¿De dónde sale? Justifique. Bien, este don Mariano Arena tenía un montón de dinero que por supuesto no podía ni justificar ni podía decir de dónde venía, pero era la figura central. A este Mariano Arena se relacionan Rosario Pizzuco, La Rosa, Diego Marquica, que es el killer, el asesino, el sicario. Se reconocen también acá dos grupos, dos cosca, esa es la palabra italiana, dos cosques sería en plural, que pertenecen a los dos grupos mafiosos que operan, ¿no? Evidentemente ese negocio mafioso se organiza en torno a el plano de la obra pública y pone en evidencia el gran problema de la cuestión meridional, a la que se refirió Gramsci, que bueno, ya me voy a referir. Eso de don Mariano Arena para abajo. Ahora, don Mariano Arena, que es la figura central, el padrino de la ciudad, del pueblo, a su vez tiene personajes que van hacia arriba, que lo vinculan con el poder real, ¿no? El diputado Livigni, que se lo nombra como el onorévole, el ministro Mancuso, todo este poder político de una facción de la democracia cristiana, de la facción de derecha de la democracia cristiana, que está directamente vinculada con Roma. Entonces, para abajo, sí, llegamos a la base de esta pirámide que está, en esa base está Marquica, el sicario, el que hace el trabajo sucio. Pero arriba, para arriba, llegamos justamente al poder de diputados y senadores de Roma, ¿no es cierto? Al poder estatal, al máximo poder estatal. O sea que hay una cadena de complicidades ahí que garantizan el accionar de ese poder. Bueno, sobre esa cadena de complicidades pretende actuar Bellodi, desentrañando, construyendo la verdad de este crimen, construyendo las pruebas, primero sacándolas, tiene que sacarlas de estas personas con lo poco que le pueden decir y brindar, y tiene que reconstruir los móviles del asesinato para poder llevar presos a los verdaderos culpables. Esa es la misión de Bellodi en la obra. Misión que uno la puede ir reconstruyendo si lee, como les digo, los capítulos impares. Si uno lee los capítulos pares, reconstruye el otro eje de la oposición, o sea, el eje mafia. En los capítulos pares está el eje de las fuerzas del orden, en los capítulos impares
el eje de las fuerzas mafiosas. En el medio, estos asesinos que buscan justicia ante el hecho, que por supuesto no la encuentran. Bien. Mañana vamos a continuar. Yo quiero decir algunas otras cosas, hablar incluso un poquito más acerca de la obra y sobre Yaya. Ustedes tienen que, por supuesto, leer esa obra. No sé, Víctor, Viviana, ¿vos les vas a dar algo antes o no? ¿O eso directamente lo trabajan el miércoles? Lo trabajamos el miércoles. Bien, listo. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Nada? Bueno. ¿Ustedes ¿Tienen alguna experiencia en policial? ¿Alguna experiencia de lectura de novela policial? Bien. A lo mejor la tenían. qué dice? Sí, leí muchos policiales, Candela ya sabe. ¿En la carrera? En la carrera, Pou. Ah, Sí, bien. Natalia Muñoz, sí. Ah, bueno, bárbaro. Bueno, nos vemos mañana. Hasta mañana. Te veo en un rato, Natalia, entonces. ¿A quién? ¿A mí? No. No, Natalia Muñoz, que vamos a ver su trabajo práctico. ¿Te quedas? Quédate, Alessandra.